buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les saludo en el nombre del Señor. Gracias a Dios por esta hermosa reunión. Teníamos amenaza de corte de luz. Andan por ahí al ladito, ¿sí? Trabajando, cortando, y no ha pasado para acá todavía. Así es que gracias al Señor. Andan haciendo algunas reparaciones. Nos habían avisado que había corte en esta zona. Pero bueno, gracias al Señor, parece que tocó justo de ahí para allá. Ahí estamos, al borde, al límite. Gracias al Señor por quienes nos visitan y están por primera vez. ¿Cómo se llama su amiga, hermana Nancy? Sí, pero ¿cómo se llama? Elizabeth, para que la conozcan. Ella es vecina de acá del sector, por primera vez viene acá a la reunión. Así que ahí está Elizabeth, bienvenida, que Dios te bendiga mucho. ¿Quién más? Bueno, sí, denle un aplauso, muy bien, muy bien. Por ahí está la señora Camila también, ahí la va a saludar Javier. ¿Sí? A ella le podemos aplaudir así. ¿Bien? Bendiciones. El joven por allí, yo lo ubico, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama usted, joven? ¿Perdón? ¿Se escuchó, no? Sí, Jorge, ya Jorge. Muy bienvenido, Jorge. Que Dios te bendiga mucho también. Primera vez que está por aquí, al menos en esta reunión. ¿Bien? Muchas bendiciones. ¿Alguien más que esté por primera vez? ¿No? Ahí están los tres nombres. Bien. Gracias al Señor entonces por todos quienes participan de esta reunión. Vamos a compartir la palabra del Señor. Es un día especial, un día en el que compartimos Santa Cena. Yo también le invito a todos a disponerse a escuchar la palabra del Señor, a dejar que el Señor hable a nuestras vidas de tal forma que también esta palabra nos ayude en este espacio de preparación espiritual. Sé que la Santa Cena es algo muy especial para la vida cristiana, para cada cristiano. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que la Santa Cena es un sacramento en el sentido de que es algo que nos invita a acercarnos al Señor. Sin embargo, no tiene en sí mismo un poder salvífico o no tiene en sí mismo, ¿cierto?, un poder distinto de otras cosas que vivimos en la vida cristiana. En realidad, el poder que habita en nosotros tiene que ver con la gracia del Señor, tiene que ver entonces con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, cada una de estas señales nos acercan a comprender de manera más profunda lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y hoy vamos una vez más a compartir la Santa Cena con un enfoque espiritual, pensando en nuestras vidas, pensando en lo que el Señor ha hecho, pensando en nuestras necesidades, pero con la absoluta certeza de que el Señor está en nuestra vida, nos está guiando, nos está sosteniendo. No tomamos Santa Cena porque estemos medio mal hoy día y entonces con esto se va a arreglar la semana. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? No es para eso, no hay que manipular la Santa Cena, no es por eso. Lo hacemos en una señal respecto de la relación que tenemos con el Señor. Y que a veces tiene días que no son tan buenos, a veces hay días difíciles, a veces hay días donde por supuesto nuestra fe está muy fuerte. Pero lo que sí tenemos, por cierto, es que el Señor está con nosotros, nos acompaña, nos guía con su presencia y por supuesto tenemos la convicción de que esa presencia es real, es benéfica para nuestra vida, es consistente y nos ayuda a persistir y a seguir adelante. Así que gracias al Señor por la bendición de estar con nosotros en esta hora, ¿cierto? Él nos cuida y nos protege y estamos aquí disfrutando de su presencia juntos como iglesia. Quiero dar gracias al Señor al Ministerio de Alabanza. Teníamos la posibilidad de no tener energía eléctrica, entonces ellos se prepararon de otra forma. Ven que estaban tocando ahí hasta caja peruana, ¿cierto? ¿Quién se preparó para eso? Ahí está, claro, el hermano. ¿Lo conocen el hermano, cierto? Sí, Albenja, ya. Claro, cambió la batería y se adaptó a la caja para tratar de estar preparado en caso de que no tuviésemos energía eléctrica. Así que agradezco a todos el esfuerzo, el equipo de comunicaciones también, había creado todo un sistema para poder transmitir igual lleno de celulares, para que pudiésemos igual compartir la reunión. Así que gracias al Señor por el esfuerzo de todos. ¿Ya? Vamos a compartir la palabra del Señor. El título de hoy es Caminando en la gracia del Señor, poder que sobreabunda. Seguimos en esta dinámica. Hemos dicho que caminar en la gracia del Señor es, por supuesto, un aspecto relevante de la vida cristiana, porque si la gracia no existiese, ninguno de nosotros sería cristiano, ninguno de nosotros pudiese caminar en vida nueva, ninguno de nosotros pudiese caminar, por supuesto, con el Señor y entender, al menos de formas incluso muy vagas, quién es el Señor en nuestra vida. Toda comprensión depende de lo que el Señor ha hecho y de lo que el Señor está haciendo. Es
esta frase exige que cada generación en su tiempo y contexto realice la pregunta correcta es fundamental, porque en realidad la gracia ha sido siempre el medio con el cual Dios se ha relacionado con el ser humano. Es su gracia, su misericordia, su amor, los que se acercan a nosotros y por tanto todo ser humano tiene que responder ante la gracia del Señor. Y nosotros mismos, quienes hemos sido objeto de su amor y misericordia, quienes hemos sido objeto entonces de su gracia, tenemos el deber de responder en esta generación, en este tiempo, en este contexto, respecto de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces hemos dicho que esta es una buena pregunta. Señor, ¿qué quieres de mí? Si has obrado en mi vida, si me has bendecido, si me has cuidado, si me has dado una vida nueva, si me has dado salvación, ¿qué quieres de mí, Señor? Hemos dicho que la pregunta incorrecta es tal vez pensar qué es lo que yo tengo que hacer. En realidad no es algo que yo tenga que hacer, sino más bien entender lo que el Señor ya ha hecho por mí y a partir de eso responder frente a su misericordia. Hemos dicho también que la comprensión correcta de quién es Dios es el que impulsa las preguntas y las acciones también que acompañan a la gracia del Señor. Siempre tenemos que preguntarnos cuál es el carácter de Dios, qué ha hecho en nuestras vidas para que podamos caminar con Él, cuál es su obra en medio de los tiempos, su obra en medio de nosotros, y por supuesto esto de que qué es lo que pide Él de mí surge a partir de esta comprensión. Si yo no entiendo el carácter de un Dios santo, si yo no entiendo el carácter de amor, si yo no entiendo los atributos del Señor, difícilmente podré comprender la gracia y difícilmente podré entender también lo que Dios ha hecho o está dispuesto a hacer en mi vida. Hay que entender quién es Dios. Y a partir de eso hemos visto algunos temas, como por ejemplo respondiendo a su misericordia, hemos visto avanzando por la senda recta, hemos visto viviendo en sus planes y proyectos, colaboradores de oro que predicó el pastor Jaime Salgado la semana pasada y esta semana poder que sobreabunda. Todos son aspectos que acompañan la vida cristiana y que tienen que ver con responder esta pregunta. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo quiere el Señor entonces que caminemos con Él y que caminemos en su gracia? Y para poder comprender entonces el tema de hoy, una pequeña y muy simple definición de pecado. Una palabra que a mucha gente no le gusta escuchar. Hamartía es en griego y significa esto, ¿no? Es la transgresión de la ley de Dios provocada por la falta de amor hacia Él, lo que implica culpa y corrupción, produciendo hábitos inicuos que llevan a un estado de constante rebelión y anarquía espiritual, lo que se manifiesta en todas las áreas de la vida del ser humano, abarcando su relación con el Creador, con el prójimo y consigo mismo. Genera un estado de aparente libertad, pero que en concreto es esclavitud, produciendo finalmente la condenación y la muerte. ¿Qué le parece la definición? Es difícil, ¿no? Claro que sí. La palabra pecado hoy en día suena como ofensiva en la sociedad. En una sociedad que se aparta de la culpa y se aparta de la responsabilidad moral, hablar de pecado suena como una palabra de otro tiempo, como algo que, no sé, pertenece a la Edad Media y que no deberíamos usar hoy. De hecho, es una palabra que perdió como su categoría dentro de la sociedad. Pero ahí está. Nos impulsa a entender que no todo está bien, nos impulsa a entender que hay cosas que tienen que ser resueltas, nos impulsa a entender que hay cosas que están mal en nuestra propia vida y que no son responsabilidad de otras personas, sino que son responsabilidad nuestra, que tienen que ver con nuestras decisiones y que tienen que ver, por supuesto, con las consecuencias que debemos asumir en función de ellas. Sin embargo, como vamos a hablar hoy día de la gracia, permítanme contrastar esa definición con esto que dice la palabra del Señor. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Ustedes vean el contraste con la definición. Si pecado es la transgresión de la ley de Dios, entonces ¿acaso la ley es mala? Es una pregunta que se hace el apóstol Pablo, que él mismo responde. Él dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Eso quiere decir que si no tuviésemos una ley con la cual contrastar nuestras decisiones, ninguno pudiese comprender la profundidad del pecado. O la gente no tendría la referencia para entender qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Si no, cada uno definiría qué está bien y qué está mal de acuerdo a sus propios criterios y tendríamos tantas verdades como seres humanos. Y de alguna manera eso es lo que está pasando hoy en la sociedad, ¿no? Así es que dice así, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Así como dura es la definición de pecado, qué maravillosa es la definición de la gracia, ¿sí? Una cosa responde a la otra. Así es que la respuesta de Dios para la destrucción del pecado es la gracia. La gracia no es el objeto, no es el medio. La gracia es la motivación, es aquella bondad que recibimos de forma inmerecida de parte de Dios. La gracia entonces se manifiesta por medio de Jesucristo, debiendo morir nosotros, debiendo pagar nosotros, dado que la paga del pecado es muerte, es condenación, es todos los efectos que ustedes ya vieron. Dios hace algo increíble, Dios hace algo maravilloso, Dios hace algo único. Dios interviene en la historia del ser humano derramando su gracia, derramando este favor inmerecido y pagando entonces por los pecados y pagando por la culpa del ser humano por medio de Jesucristo. Eso significa que siendo todos culpables tenemos acceso a la gracia del Señor por medio de Jesucristo. Y aquí está entonces la respuesta de Dios para poder destruir el pecado es la gracia del Señor. Y llegamos al versículo de hoy. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Sí? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos un momento. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos humildemente que tú nos guíes en la comprensión de tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes para que tu Espíritu Santo nos ayude a profundizar, a comprender, a entender de acuerdo a nuestras necesidades en este instante, Señor amado, lo que tú quieres decirnos y la forma en que quieres corregir nuestras vidas. Señor, estamos a expensas de ti, queremos tener un espacio de libertad espiritual donde tú hables a nuestra vida y donde tu poder cambie y transforme el corazón de todos los que estamos aquí presentes, Señor. Sigue obrando en nuestra vida en todo tiempo. Sigue transformando nuestro ser. Sigue, Señor amado, obrando con tu Espíritu Santo y que tu poder, Señor, se derrame en medio de nosotros en este momento. Oramos y agradecemos por tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí está este pasaje entonces con el que nos vamos a centrar el día de hoy, donde vamos al menos a comprender qué es lo que ha hecho el Señor, cómo es que la gracia del Señor se ha manifestado en nuestras vidas. La gracia, pensando en este versículo bíblico, abre las puertas al menos a 4 grandes elementos. Uno, la redención. La redención que es la libertad de la esclavitud al pecado. La Biblia no divaga en esto. La Biblia no entra básicamente a discutir si la esclavitud es o no una realidad en el ser humano, sino que la da por hecho. Dice simplemente que aquella persona que no ha conocido el amor de Dios, la persona que no ha conocido y no ha tenido una experiencia verdadera, un encuentro real con Jesucristo, entonces simplemente es esclava del pecado. El asunto es que puede sentirse muy libre dentro del marco de lo que es tal vez las enseñanzas, ¿cierto?, o de este mundo. Pero en realidad, aunque la persona pretenda ocultarlo o no sea tan consciente, la Biblia siempre va a reconocer que una persona que no tiene al Señor en su corazón, que no tiene una relación con Él, es una persona que ha perdido su libertad, que nunca la tuvo, es una persona esclava del pecado y que por lo tanto necesita lo que solamente el Señor puede dar por medio de Jesucristo, que es redención. Así es que la gracia abre las puertas de la redención. La redención es una palabra muy antigua que quiere decir simplemente la liberación de un estado de esclavitud. Así que la gracia provee ese primer elemento. Segundo, la gracia provee sentido y propósito a la vida de las personas que han sido redimidas. Una persona que ha estado en estado de esclavitud, por supuesto, nunca tuvo un verdadero sentido y propósito en su vida. Una persona entonces que tiene una verdadera experiencia con Jesucristo, participa de la redención, disfruta la redención, recibe la redención y por tanto un siguiente paso es que su vida adquiere verdadero sentido y verdadero propósito. Por eso el texto va a decir que una persona que ha sido liberada ahora es también siervo o sierva de Dios. Es decir, le está dando un sentido a su vida y un propósito definido. Un tercer elemento es, dice el apóstol Pablo, es que una persona que ha pasado por la redención, que ha sido hecho siervo del Señor, también puede aspirar a algo distinto. Si antes vivía una vida perdida, si antes vivía una vida sin sentido, si antes vivía una vida que no tenía una altura moral,
independiente del estilo de vida, de la calidad de vida que tiene una persona, la persona que conoce a Jesucristo entra entonces a un estado de vida nueva, lo que la Biblia define como un camino de santificación. Comienza entonces a disfrutar la hermosa oportunidad de que su vida sea distinta y diferente en todo sentido, de tal forma que la antigua persona quede en el pasado y nazca una nueva persona, una nueva vida, santificación. Y por supuesto, la gracia abre las puertas a la vida eterna. 4 conceptos que están allí en esos 2 versículos: redención, sentido y propósito, una vida nueva por medio de la santificación y la vida eterna. Así es que la gracia, esta gran motivación que tiene el Señor para acercarse a nosotros, desde quién es Él, desde su magnificencia, por supuesto, hacia nuestra miseria como seres humanos, es lo que permite que podamos acceder a todos los beneficios de la salvación. La gracia, entonces, es poder de Dios que sobreabunda en nuestro beneficio. Como decía el texto bíblico, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que cada vez que la Biblia habla de la gracia de Dios, está hablando de algo que necesariamente tiene que sobreabundar, porque tiene que ser, por supuesto, superior a cada uno de los esfuerzos del ser humano por finalmente dañarse a sí mismo. Así es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice el texto bíblico. Y de ese punto de vista, la gracia es poder de Dios al menos en 3 cosas. Yo solamente voy a mencionar 3 hoy, hay muchas más, y hemos ido de alguna forma en cada una de las predicaciones mencionando distintos elementos. Lo primero es que la gracia es poder de Dios que derrota nuestras debilidades. ¿Bien? Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Es poder de Dios que derrota nuestras debilidades. Segundo, es poder que derrota las acusaciones del enemigo. Me refiero a Satanás, como lo menciona la Biblia, ¿cierto? ¿Sí? Al opositor de Dios. Es poder que derrota las acusaciones del enemigo. Y es poder para vivir una nueva vida en Cristo. ¿Bien? 3 cosas solamente voy a tocar hoy. La gracia es poder que sobreabunda, es poder que derrota nuestras debilidades, es poder que derrota las acusaciones del enemigo y es poder para vivir una nueva vida en Cristo. ¿Bien? Vamos con la primera. Poder que derrota nuestras debilidades. Les voy a mostrar un caso, bien, ustedes lo pueden analizar, pero la idea es que para que no veamos la paja en el ojo de Moisés y veamos la viga en el de nosotros, miremos la historia de Moisés y de alguna forma nos evaluemos a nosotros mismos. ¿Sí? Cuando Dios se acerca a Moisés, esta es una persona que ha pasado por una situación de vida bastante compleja. Él ya sentía que había perdido todo el sentido y propósito. Sabemos que el llamado se produce cuando él tiene cerca de 80 años. ¿Bien? Y los primeros 40 años había vivido en casa de Faraón. Recuerden ustedes que había asesinado a una persona. ¿Sí? Y a partir de eso decide huir e irse al territorio, al desierto de Madián. Allí construye una familia y decide apartarse de alguna forma de lo que él sabía que era un llamado de liderazgo que él tenía. Se aleja y se aparta y durante 40 años de alguna forma él siente de que ya toda su vida se terminó y se acabó y no tiene nada más que hacer. Y si alguna vez tuvo un llamado de Dios, si alguna vez él sintió un llamado para liderar al pueblo de Dios, en realidad todo se había acabado por sus propias decisiones y por supuesto por su propio carácter impetuoso. ¿Bien? Sin embargo, cuando él tiene cerca de 80 años, Dios se acerca a él. Se acerca a él y lo llama para que lo sirva. En ese acercamiento, en ese encuentro, que ustedes recordarán con la zarza en el desierto, ¿cierto? ¿Sí? En ese momento Dios se identifica hacia Moisés. Sabemos que Moisés algo sabía, ¿no? Pero cuando uno se encuentra con el Señor, la gente a veces parece como que pierde la memoria, ¿no? De algunas cosas. Y él empieza a tratar de excusarse en el fondo, porque ya ha perdido su vida sentido y él entiende de que no debe ser o no está habilitado para servir al Señor. Yo soy el Dios santo y el Dios de tus padres, le dice. He visto la opresión que sufre mi pueblo, ahora ve porque te envío a sacarlos de Egipto. Lo llama, es un llamado imperativo. Dios no le está pidiendo por favor, no le está preguntando si tiene buenas características personales o no, le está diciendo solamente que vaya y le está dando una misión. Pero este hombre ha pasado toda la vida en conflicto. Es una persona que entiende que no tiene las habilidades, que no tiene la capacidad y tal vez tiene mucha razón. Porque su forma de acercarse al Señor entonces comienza a ser verdaderamente humilde. Algunos dicen que el Señor llegó al corazón y al llamado de Moisés en el momento exacto. Porque si hubiese llegado
40 años antes, probablemente el resultado hubiese sido totalmente distinto. Pero en este caminar con el Señor, aprendiendo en la humildad, Moisés le responde al Señor, pero le responde también desde sus dudas, le responde desde la incertidumbre, le responde desde los conflictos personales, le responde desde sus problemas de autoestima. Moisés protestó, noten esas expresiones. Lo primero es que él protestó. ¿Quién soy yo para enfrentar esta misión? Yo estoy resumiendo en frases, obviamente un texto mucho más extenso, ¿no? ¿Quién soy yo para enfrentar esta misión? ¿Quién soy yo? Y lo primero que notas acá es que la mirada de Moisés no está puesta en el Dios que lo está llamando. La mirada está en él mismo y en sus capacidades. ¿Quién soy yo? Y obviamente, a partir de toda su experiencia de vida, él sabía que no era nadie en ese instante, menos alguien capaz de responder al llamado del Señor, a este llamado tan significativo. Así es que su pregunta simplemente lo que nos refleja es que él se está mirando a sí mismo y es una persona que ha perdido la capacidad de mirar a Dios. ¿Quién soy yo para enfrentar esta misión? Y Dios le contestó, yo estaré contigo. Esa expresión de parte de Dios es decir, está bien, tal vez estás mal, te sientes mal, sabes que no tienes las herramientas, pero no te mires tanto a ti, sino que mírame a mí, porque yo voy a estar contigo, dice el Señor. Mírame, porque yo voy a estar contigo. Moisés protestó, así dice el texto, protestó. Si me preguntan, ¿quién me envía? ¿Qué les responderé? Bueno, está alegando un poco de ignorancia, ¿cierto? No sé lo suficiente, ¿cómo te puedo representar? Bien, sí, tú vas a estar ahí, voy a poder mirarte a ti, pero realmente voy a poder explicar quién eres tú. Si alguien me pregunta, ¿qué autoridad tengo? ¿Cierto? ¿Qué les voy a responder? Y Dios le contestó, diles, el Dios eterno me ha enviado a ustedes. La expresión yo soy el que soy es el autoexistente, quiere decir eso, el Dios eterno. Entonces dice, el Dios eterno me ha enviado a ustedes. En esa frase Dios también le está diciendo, el que te está llamando es el Dios eterno. Es el Dios que siempre ha estado contigo y que siempre estará contigo. Así es que este yo estaré contigo, que corresponde a la primera respuesta, no es solamente algo que tenga que ver con un Dios que está en un momento, en una circunstancia, en un lugar. Muchas personas en aquellos años, en tiempo de Moisés, pensaban que los dioses, entre comillas, respondían a zonas geográficas. Era el Dios de este lugar. Pero este Dios se está definiendo de una manera distinta. Yo estaré contigo aquí o allá, aquí o en Egipto. El Dios eterno es el que te está enviando, el autoexistente, el Dios que ha estado, el Dios que está y el Dios que estará. Entonces Moisés comienza a darse cuenta que estos 40 años en el desierto, cuando él sintió que estaba totalmente alejado de la mano de Dios, como dicen algunos, ¿cierto? Realmente no fue así. Dios siempre estuvo con él y tuvo su mirada puesta en él. Es bueno saber eso, que en los tiempos difíciles Dios no quita su mirada de nosotros, ¿cierto? Moisés protestó de nuevo, así dice el texto. ¿Y qué hago si no me creen? ¿No me hacen caso o dicen, el Señor nunca se te apareció? ¿Qué hago? Dios le contestó, no te preocupes, yo te doy poder para realizar señales y milagros. Te creerán, le dice después. ¿Recuerdan la vara que se transforma en serpiente? La mano leprosa, todo eso. No voy a repetir toda la historia, simplemente Dios le prueba de que le va a dar la capacidad de realizar milagros de tal forma que la gente vea los milagros, escuche sus palabras y le crea. Y al final de ese relato, Dios le dice, no te preocupes, te van a creer, te creerán, porque yo estoy contigo. Moisés rogó al Señor, protestó de nuevo, rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Está buena esta traducción, ¿cierto? Es muy clarita. ¿Sí? ¿Quién no ha dicho eso alguna vez? Bueno, Dios le contestó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Qué persistente este Dios, ¿eh?
Qué bueno que Él siempre nos gana y es más persistente que nosotros, que nuestra tosudez. Moisés suplicó al Señor. La expresión es así en el texto bíblico. Cada vez él entra en una desesperación porque se da cuenta que no le puede ganar a Dios, ¿no? Que por más que tiene excusa, realmente Dios tiene siempre una respuesta. Moisés suplicó al Señor. Aquí ya no hay más excusas, simplemente dice, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Dios contestó, te daré ayuda a través de tu hermano, pero eres tú quien debe cumplir este mandato. Ahora ve, le dice. Cuando uno mira estas escenas en la Biblia, que no es solamente exclusiva de Moisés, sino que de muchas personas que sirvieron al Señor, uno ve a este Dios persistente. Y tiene que serlo, porque Moisés había entrado en un estado de debilidad personal, una autoestima por el suelo, por supuesto, la incapacidad de comprender que efectivamente podía servir al Señor, una serie de problemas personales. Por supuesto que sí. Él tenía culpa, sabía que había hecho las cosas mal. Y cuando la gente no comprende la gracia del Señor, también vive así. La culpa corresponde a la tensión emocional y espiritual que se produce cuando la responsabilidad moral se enfrenta a las transgresiones de las normas de Dios. Entonces, muchas personas piensan que la culpa es incorrecta. En una sociedad que ha decidido desistir de Dios o rechazar a Dios, sienten que la culpa no debe tener cabida. De hecho, la instrucción a las personas es que no sienta culpa, básicamente, ¿sí? Lo cual es bastante complejo porque los seres humanos estamos hechos por Dios para sentirla. De otra forma, no podríamos considerar nuestras acciones y revisar nuestras actitudes, ¿sí? Así es que cuando se enfrentan adecuadamente, trae arrepentimiento, trae perdón y trae restauración. Cuando se enfrenta de forma incorrecta, produce depresión, vergüenza y sentimientos de autodestrucción. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? No se trata, en realidad, de quedarse con la culpa, sino que se trata de cómo se resuelve. Y el Señor ha resuelto ese camino por medio de Jesucristo. Cuando Dios dialoga con Moisés, le está mostrando entonces que su presencia, que su llamado, que su gracia le han sostenido, le está sosteniendo y lo va a sostener. Moisés tiene conflictos para entender efectivamente cómo servir al Señor. ¿Puede el Señor, con su poder, resolver nuestras debilidades? Moisés siente que las tiene y siente que sus debilidades en ese momento de su vida son superiores a todo lo que Dios puede hacer. Pero el Señor le responde con su gracia y con su poder. La respuesta de la gracia del Señor no evita la culpa, no la encapsula, no la aísla, no mira con lástima, no evade el problema, no te invita a que aceptes tu problema sin hacer nada al respecto. No es simplemente soltar. ¿Han escuchado esa expresión? Parece que esa es como la respuesta a todo, tienes que soltar. ¿Cuánto han escuchado eso? Tienes que soltar, eso viene de la psicología también, ¿no es cierto? No es simplemente soltar, sino que hay que resolver definitivamente. Si usted se acostumbra solamente a soltar y no a confrontar y resolver, entonces los problemas no se van a ir. Solamente se van a manifestar de una manera distinta cada vez. Lo que el Señor quiere no es que las cosas se resuelvan superficialmente, sino que el Señor quiere sanar la profundidad del corazón y quiere llegar al fondo del asunto, de tal manera que nuestras vidas sean transformadas y podamos servirle para su honra y para su gloria. Así es que la respuesta de la gracia del Señor no evita la culpa. La respuesta de la gracia del Señor elimina el problema de fondo, confronta el pecado y destruye sus efectos y consecuencias de forma permanente, trayendo verdadera paz, una vida nueva y una eterna relación con Dios. Eso hace el Señor. Su gracia, entonces, es poder para enfrentar nuestras debilidades y es poder para sanarnos y para limpiarnos. El apóstol Pablo dijo lo siguiente respecto de esto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
Él está diciendo simplemente que el Señor le ha dado tantas cosas, pero que él está en bastante riesgo de sentirse orgulloso. Sí, eso. Y de que el orgullo le reste la bendición. Entonces, él usa una expresión, ¿no? No significa que sea literalmente así, sino que es una expresión para decir que algo lo está ayudando a mantenerse humilde. Él dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que quiere decir es que en medio de las debilidades voy a aprender a confiar en el Señor. En medio de mis debilidades voy a aprender a confiar en la gracia del Señor. Así es que, sí, la gracia del Señor es poder para enfrentar las debilidades. Segundo, la gracia del Señor es poder que derrota las acusaciones del enemigo. Ese es otro tema. Todos tenemos una historia. Hay gente que tiene un concepto errado respecto de lo que es la iglesia. A veces tiene tantas expectativas, se hace parte de una comunidad y espera que la gente prácticamente no falle. Y resulta que esta es una comunidad de pecadores. Personas que hemos encontrado en el Señor refugio, hemos encontrado respuesta, hemos encontrado misericordia, hemos encontrado amor. Pero por supuesto ninguno de nosotros tiene una historia inmaculada. Hemos llegado a los pies del Señor muchas veces con una vida destrozada, con una vida en miseria, lleno de errores, lleno de conflictos. ¿Cómo se puede caminar entonces después de eso? Bueno, la gracia del Señor está allí para justamente derrotar esas debilidades, pero también para hacer frente a algo que ocurre siempre. El enemigo está allí para recordar tus errores. Dice entonces el perfil del enemigo, ¿qué le parece? Odia al ser humano y siempre está dispuesto a destruir cualquier esfuerzo para que éste tenga una relación con Dios. Siempre va a ser así. La Biblia lo describe así. Es mentiroso y padre de mentira. Es el que siembra la duda frente a la palabra de Dios, como sucede ahí en el Génesis. Ahí está ese texto bíblico, ¿cierto? Es el enemigo de Dios y de su pueblo. Es el que intenta desanimar, matar y destruir. Es el que está siempre acechando como león rugiente buscando a quien devorar, dice el texto bíblico. Es el que está lleno de engaño, pero se presenta como ángel de luz. Es el acusador, así lo define Apocalipsis. El acusador, el que te recuerda los pecados y te acusa ante Dios. ¿Sí? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Zacarías, donde se menciona justamente eso. El sacerdote estaba delante de Dios y dice, y Satanás estaba a la derecha acusándolo, recordándole los pecados, recordándole el pasado. Las acciones del enemigo, bueno, se deleita en atormentar y quitar el gozo de la salvación, recordando los pecados pasados, poniendo en duda la salvación de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice lo siguiente: tan lejos como está el oriente del occidente, así de lejos ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. La gracia del Señor ha hecho algo para enfrentarse a esas acusaciones del enemigo. Él arroja todas nuestras iniquidades a las profundidades del mar, dice Miqueas. Dios nos dice, yo perdonaré y no me acordaré más de sus pecados. Esto es increíble. Quiere decir que si la gracia del Señor obró en nuestra vida y perdonó todas aquellas cosas de nuestra vida antigua, ¿hay algo que al Señor le interesa estarnos recordando? La Escritura dice que no. A Él no le interesa estarnos recordando esa vida pasada. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De hecho, hablando de este acusador, como dice el texto de Apocalipsis, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo tiene poder. El Señor tiene poder. Y su gracia tiene poder entonces para librarnos de las acusaciones del enemigo. Esto lo compartió con algunas de ustedes, tanto en la unión femenina como en el grupo de varones. El Señor ha hecho algo en nuestras vidas para que todo aquello que nos acompañaba y es parte de nuestro pasado ya no estén presentes, ya no sea aquello que nos condicione. El Señor, dice ahí en Colosenses, nos quitó la naturaleza pecaminosa, sepultó nuestra vida antigua, nos resucitó a una vida nueva, anuló el acta de cargos en nuestra contra, eliminó esa acta clavándola en la cruz. Eliminó y avergonzó a todo poder maligno que nos afectaba. La obra de Jesucristo, la obra única de Jesucristo. Él ha hecho algo en nosotros y su poder entonces nos permite caminar en una vida nueva, su poder nos permite caminar a pesar de nuestras debilidades y nos permite enfrentar las acusaciones del enemigo. Cualquier acusación en nuestra contra antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador ha sido eliminada, clavada en la cruz de Cristo. Ha sido eliminada y avergonzada. Todo poder maligno que afectaba nuestra vida ha sido eliminado y avergonzado. Pensando en esto, ¿conocen el Lutero, cierto? Murió hace tiempo por si acaso. Bien. Lutero, él siempre decía que tenía lucha espiritual con el enemigo, ¿ya? Y hay muchos textos de él donde él habla acerca justamente de estos momentos. Dice que tenía visiones, dice que el enemigo siempre lo quería dañar y tenía situaciones que debía enfrentar en ese sentido. Y en un momento, él está cerca del final de sus días y tiene como un sueño, está durmiendo y siente que el enemigo viene y lo visita ahí en la habitación. Y entonces lo comienza a acusar. Y le dice, vas a tener que presentarte delante de Dios. Y yo tengo buena memoria, le dice el enemigo, ¿no? Y aquí están tus pecados, y se los comienza a escribir en la pared. ¿Bien? Es la visión que él tiene. Aquí están tus pecados, aquí están todos tus pecados. Entonces Lutero responde esto está en su biografía. Él dice, sí, es verdad, soy culpable de todos esos pecados, y creo que se te olvida alguno más, le dice él. Aquí está, y puedes agregarlo a tu lista. Sin embargo, tampoco olvides que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él dice que ve en la visión como el enemigo huye y se va. En su comentario Los Gálatas, él dice lo siguiente, Lutero. Dice, el diablo arroja constantemente nuestros pecados sobre nosotros y declara que merecemos la muerte y el infierno. Él responde en su comentario lo siguiente. Sin embargo, yo respondo, admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué? Dice Lutero, ¿significa esto que voy a ser sentenciado a la condenación eterna? De ninguna manera, porque yo conozco a aquel que sufrió y pagó por mí. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, y donde Él está, allí estaré yo también. ¿Sí? Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y la gracia del Señor es capaz de enfrentarse a las acusaciones del enemigo. Y esto nos da paz y nos da libertad y nos da tranquilidad para enfrentar los desafíos, para comprender entonces que en el Señor tenemos un llamado y podemos disfrutar de una verdadera vida nueva. Tomo las palabras de Lutero. Espero que usted las tome para usted, yo las tomo para mí. Y digo simplemente, sí, merezco también la muerte y merezco el infierno. Lo merezco. Pero la gracia del Señor en Jesucristo nos da salvación y vida nueva. Conocemos a nuestro Señor. ¿Podemos decir eso? Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y donde Él está, allí estaré yo también. Amén. Tercero, poder para vivir una nueva vida en Cristo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, este es el versículo inicial,
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí están los 4 elementos. La gracia ha abierto las puertas, el poder del Señor ha abierto las puertas a que tengamos una vida nueva. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado no se va a enseñorear más de ustedes, dice el apóstol Pablo. La redención es un acto real en la vida de todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador. La libertad que provee el Señor es real y es efectiva y se aprecia en todas las áreas de la vida. Nuestra vida adquiere entonces sentido y propósito. Nuestra vida se transforma en una vida nueva donde el Señor está obrando. Lo hemos visto ahí en Filipenses. El Señor comenzó la buena obra, el Señor la está perfeccionando y lo hará hasta el día de Jesucristo. Él inició una obra y lo seguirá haciendo en todo tiempo. Y por supuesto, la vida eterna no es una experiencia que vaya a comenzar el día que partamos a la presencia del Señor. Bajo estos principios bíblicos, la vida eterna comenzó el día que conocimos a Cristo como Señor y como Salvador. Así es que la gracia del Señor abre las puertas a una vida nueva. Por eso antes de ese pasaje dice así el apóstol Pablo: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Bien, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, dice Pablo, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. El apóstol Pablo dice de alguna manera, así como cuando vivíamos en el mundo nos entregamos a ese estilo de vida, hoy tenemos que entregarnos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente a esta nueva vida en Cristo. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Esta libertad que ustedes sentían de hacer lo que se les daba la gana, quiere decir el apóstol Pablo. ¿Cuál fue la consecuencia, dice él? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Aprovecharon esa libertad, dice él, entre comillas, ¿no? Que era esclavitud. Aprovecharon esta libertad para vivir una vida desenfrenada que ahora los avergüenza, dice él. Tomaron decisiones que hoy les causan vergüenza, cosas que terminan en la condenación eterna. Así es que, ¿por qué mejor no vivir una vida nueva, dice el apóstol Pablo? Pero ahora, por gracia del Señor, quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia del Señor nos da la oportunidad entonces de vivir una vida nueva. 2 conclusiones incorrectas respecto de la gracia y la seguridad de la salvación que emanan de este último punto. Primero, el apóstol Pablo los plantea como pregunta en la carta a los Romanos. Si usted está en la gracia del Señor, si su salvación es segura, si ha sido objeto de todo lo que hemos conversado en esta predicación, pregunta el apóstol Pablo, ¿seguiremos pecando intencionalmente para que Dios nos muestre más gracia sobreabundante? Algunos entran en esta discusión, ¿no? Si estoy en la gracia, si la salvación es segura, entonces ¿puedo seguir pecando tranquilamente? Claramente, dice el apóstol Pablo, no entendiste nada. Así que lo estoy parafraseando, ¿no? Pero así lo plantea el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, ¿seguiremos pecando intencionalmente para que Dios nos muestre más gracia sobreabundante? De ninguna manera, dice el mismo. De ninguna manera, porque hemos sido salvados para vivir una vida nueva. Una vida nueva que debemos anhelar, que debemos disfrutar, en la que nos debemos gozar. Segunda conclusión incorrecta, ¿seguiremos pecando libremente porque la gracia de Dios nos ha liberado de la condenación, en términos de consecuencia, dada la seguridad de la salvación? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque hemos sido salvados para pertenecerle a Dios y para vivir en santidad. Así es que cuando alguien piensa la gracia de Dios y la entiende de esta forma, voy a tomar las palabras del apóstol Pablo, no está entendiendo nada, porque el efecto es el contrario. Cuando uno entiende la gracia del Señor y entiende que su poder
el que nos sostiene en medio de los tiempos difíciles, que nos ayuda a superar las debilidades, que resuelve el conflicto de nuestra vida respecto de la condenación, que es el poder del Señor el que nos libra de las acusaciones del enemigo, que es el poder del Señor el que nos redime. Entonces, ¿quién quiere realmente estar llevando una vida donde se esté pecando deliberadamente para ofender a aquel que nos salvó? La salvación, entonces, nos pone una presión. Claro que sí. Debiésemos anhelar una vida en santidad. Debiésemos anhelar, entonces, que nuestra vida refleje en todos los aspectos una verdadera y profunda relación con Dios. ¿No se supone que un cristiano anhela crecer cada día? ¿No quiere un cristiano acaso madurar en la fe? ¿No quiere conocer más profundamente al Señor? ¿No quiere entender hoy la palabra más de lo que la entendía ayer? ¿No quiere crecer en oración? ¿No quiere disfrutar espiritualmente de la presencia del Señor en su vida? ¿No quiere apartarse de lo malo? ¿Superar aquellas cosas que son una debilidad? ¿O vamos a seguir arrastrando nuestras debilidades en el curso de nuestra vida? ¿No queremos seguir creciendo? Hemos sido rescatados por el Señor y su gracia es efectiva en nosotros para que le pertenezcamos a Él y para tener una vida en santidad. Esto lo escribió alguien, ¿no? Pensando en la gracia del Señor y cómo afecta a nuestra vida. Volver cada día a ti, Señor. Esa gracia que está presente en mi vida en todo tiempo. Volver a despertar, volver a caminar, volver a correr, volver a comer, volver a llorar, volver a reír, volver a escuchar, volver a mirar, volver a sentir, volver a recordar, volver a cantar, volver a comprender, volver a perseverar, volver a amar, volver a anhelarte, Señor, volver a disfrutar, volver a depender, volver a esperar, volver a creer, volver a confiar, volver a agradecer, volver a ser corregido, volver a ser levantado, volver a permanecer, volver a descansar, volver a dormir. Un día en la gracia del Señor. Un día en la gracia del Señor. Volver cada día a ti, Señor. Cuando nos levantemos y cuando vayamos a dormir, reconocer que es la gracia del Señor la que nos sostiene y la que se perfecciona en nuestra debilidad, nos fortalece para seguir caminando con el Señor. El poder del Señor, el poder de la gracia del Señor son sobreabundantes. No solamente nos han dado salvación, sino que sostienen esa salvación en nuestras vidas. ¿Qué te ha provisto la gracia del Señor? ¿Cómo se ha manifestado en tu vida? ¿Puedes pensar un momento en eso? ¿Qué te ha provisto a ti la gracia del Señor? ¿Cómo se ha manifestado esa gracia en tu vida? Esa reflexión es personal. Pero vamos a orar para que el Señor siga obrando en nuestras vidas y para que esta gracia sobreabundante cada vez y a cada paso nos dé entonces ese gozo, esa alegría y ese disfrute de la presencia del Señor en nuestras vidas. Oremos.